Estamos con Carolina Torres Ríos, de la Falla. Falla Plaza del Mercado Central. Muy bien, pues vamos a conocerte un poquito mejor. Claro. Cuéntame, ¿a qué te dedicas actualmente? Pues yo soy enfermera, trabajo en un centro de salud. Muy bien, perfecto. ¿Te gusta tu profesión? Me encanta. Me encanta. Me encanta, desde niña he soñado ser enfermera. Muy bien. ¿Y eres fallera desde siempre? Sí, bueno, soy fallera de toda la vida. Mi abuelo me apuntó cuando estaba de mi madre de 8 meses, Muy o sea bien. que desde antes de nacer. Desde siempre, Sí, siempre. sí. Tu familia también es fallera, entiendo. Toda mi familia es fallera, bueno, hasta mi pareja, mis suegros nunca han sido falleros y bueno, se han apuntado. Sí, tengo toda la familia. Muy bien. Entonces este año como fallera mayor habrás estado bien acompañada. Sí, he estado súper acompañada, tengo un apoyo espectacular de toda mi familia, de mis amigos, bueno, Muy bien, eso es súper importante. Súper importante. Y ahora sigue siéndolo. Bueno, llevo a todos detrás mía. Sí. Muy bien, perfecto. Cuéntame, ¿de qué iba tu falla? Mi falla es English Pit English, de Manuel Martínez Reis, y realmente es una falla, es muy bonita, realmente trata de personajes de Reino Unido, como por ejemplo Mr. Bean, Peter Pan, la Reina Isabel, Freddie Mercury, que me encantaba la escena de Freddie Mercury porque eran unas escaleras como hacia el cielo. Qué chulo. Y estaba Lady Di, y bueno, personajes icónicos, sí. Muy bonito. ¿Te llevaste algún ninot? Sí, me llevé una cabina muy grande. Pero bueno, yo dije, yo me llevo este ninot, claro que sí. Perfecto. ¿En tu falla hacéis actividades culturales como playbacks, teatro, danzas? No realizamos ahora mismo actividades, pero bueno, sí que puedo decirte que participamos en el truc, también en deportes, los chicos están en fútbol, o sea que muy bien. Fantástico, muy completo todo. Sí. ¿Tú participas también en alguna de estas actividades? Pues la verdad es que durante todo este año no he tenido tiempo porque he estado con el máster y todo, pero sí que es verdad que siempre que puedo voy a animarles. Muy bien, perfecto. Cuéntame, en cuanto a indumentaria, ¿te gusta una indumentaria más tradicional, más con patrones de siglos pasados, o una indumentaria más a la moda fallera de cada momento? Bueno, creo que para todo hay su momento, pero sí que es verdad que me encanta la indumentaria tradicional. Muy bien. Tengo de los dos estilos, no me puedo decantar por uno o por otro. Sí, depende del momento. Claro, muy bien. ¿Y qué opinas del papel de la mujer actualmente en el mundo de la fiesta? Bueno, para mí la mujer es la esencia de nuestra fiesta, sí. Muy bien. Y en cuanto a la corte de honor, ¿piensas que podría tener un papel un poco diferente al que tiene actualmente o piensas que está en su sitio justo? No, pienso que bueno, durante estos años hemos ido avanzando, la corte de honor participa más, sobre todo ya habla en la gala fallera, por ejemplo, en el brindis de Navidad, y creo que ellas también son al final la cara visible de nuestra fiesta, son también representantes y bueno, siempre hay que darle también un poco de protagonismo a ellas. Claro que sí, perfecto. ¿Cómo fue ese momento en el que te nombran como preseleccionada? Bueno, para mí fue un momento de felicidad plena y sobre todo el estar acompañada de mi familia, de mis amigos, de mi comisión. Fue un momento que no tiene palabras, hay que vivirlo. Muy bien, perfecto. Pues en esta nubecita te vamos a dejar. Esperamos que disfrutes mucho de estos días que te esperan ahora. Muchas gracias. Y que tengas muchísima suerte en la Fonteta. Muchísimas gracias. A ti, un placer conocerte.